tal como dice la nota de Leo Castillo, realmente no se sabe qué es lo que es. Hay muchas teorías, la verdad, que se van investigando en paralelo. Y Hans Christiansen justamente está con el abogado de la familia de María Ercira para contarnos un poco cuáles son, Hans, quizás las grandes lagunas que hay en toda esta información. Adelante, Hans. Hola, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo, y claro, tal, fue Hans? probablemente un fin de semana muy sentido para la familia de María Ercira Contreras, mientras la mayoría de nosotros estábamos celebrando, festejando a nuestras madres. Había una familia que no pudo hacerlo por una historia que todavía se encuentra inconclusa a un año de la desaparición de María Ercira Contreras. Estamos con Juan Carlos Manríquez y al menos hoy día vamos a tratar de abordar dos líneas que son probablemente las más importantes y las que todavía no conocemos de momento. Lo escuchábamos en nuestro reportaje. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué pasa con este DVR? ¿Qué pasa con estas grabaciones de las cuales a la familia solamente se le entregan 2 horas? Buen día, Hans. Buenos días a Montserrat y a Eduardo y a todos los televidentes. Esta es una investigación, a nuestro juicio, bastante relevante para el futuro de lo que pueda decir relación con eventuales extravíos, pérdidas o accidentes que sufren las personas de tercera edad, porque durante muchos años en nuestro país ha existido un sesgo de personas de tercera edad que se pierde, se eventualmente extravía o tiene un accidente, lo es debido a que tiene sus facultades mentales perturbadas o que está en una situación de debilidad extrema. Nuestro país suscribió la Convención Internacional sobre Derechos Fundamentales de Personas de Tercera Edad, que obligan a que el Estado haga todo lo que esté a su alcance, investigando estas causas como causas de derechos humanos, por tanto son imprescriptibles, son causas que no pueden ser sobreseídas, como dice el Código Procesal Penal, y por tanto hay que poner allí nuestros mayores esfuerzos. En ese contexto, nosotros hemos insistido en que se nos entregue las 24 horas de grabación, Hans, porque los saltos que ustedes bien han dado a entender en la nota previa son extremadamente relevantes. En esos minutos pudo haber ocurrido una sustracción, una caída, un atropello accidental o simplemente que alguien hubiera tenido contacto con la señora Ercira y nosotros no sepamos quién. Es muy relevante porque, tal como pedimos en nuestra querella al inicio, nosotros no solicitamos fragmentos. Y producto de esta revisión constante, de esta continua supervisión sobre los trabajos y el control de lo que se está haciendo, nuestros peritos, nuestros expertos nos han sugerido y nosotros hemos acogido la necesidad de reconstruir el tracto completo durante ese día entero, porque además, durante ese minuto lo que cabe saber es si este sistema de registro fue cortado, fue adulterado, para ocultar qué cosa. Es muy relevante porque fíjense que a la fecha, habiéndose hecho un montón y un tipo muy distinto y amplio de... Si le puedes acercar el micrófono, Hans. Aerofotogramétricos, levantamientos de altura, por ejemplo, búsquedas con perros entrenados. Como decía Carla, no se ha encontrado rastro alguno de la señora Ercira, lo cual nos podría llevar a pensar razonablemente que ella no está ya en ese lugar o fue sacada muy rápidamente luego de su extravío, o bien se encuentra oculta de una manera tal que ha sido imposible hasta ahora ubicarla, por tanto, eso hay que seguirlo profundizando. De allí, ¿abogado? que más aún hemos podido solicitar, que esta pericia se haga en un laboratorio específico y determinado donde no está en Santiago ese recurso, hay que hacerlo en otro lugar. Abogado, pero ¿qué interés o qué hay detrás del contexto familiar, de antecedentes que pudiesen hacer pensar que la señora Ercira está retenida, que se trata de un secuestro? ¿Hay algún antecedente, algún elemento que pueda dar indicio de eso? Mire, el primer indicio es este. Como le decía, es prácticamente imposible decir que la señora Ercira está viva, en primer lugar. Si salió sin tarjeta, sin teléfono, sin otros medios, no hay pagos a su nombre, una persona de más de 80 años, de condiciones físicas, digamos, disminuidas, y además porque hay estudios científicos que dicen que particularmente las mujeres más que los hombres en esas condiciones, hechos por la Organización Mundial de la Salud, sufren deterioros calóricos y posibilidades de subsistencia mucho más aceleradas que los hombres. Eso es lo primero. Lo segundo, porque hasta ahora no hay vestigio alguno de un accidente. Entonces, estos espacios que faltan en las grabaciones nos podrían entregar el indicio de que alguien o la recogió
o la tomó si es que ella se cayó, o simplemente la atropelló, por ejemplo, la puso dentro de un vehículo y salió del lugar, y evidentemente si ella ha fallecido, no nos han querido decir o no nos han dicho qué es lo que ha ocurrido, simplemente se está ocultando. ¿Abogado? Sobre eso le voy a adelantar algo, que conversábamos con Hans, él está muy bien informado, y nos pedía qué otra diligencia podía hacerse en ese sentido, y nosotros también estamos pidiéndola en esa línea. ¿Y cuál sería la diligencia? Mire, hay una cantidad de personas que, según se nos ha dicho, trabajaban en el campo, que no han sido hasta ahora interrogadas, particularmente trabajadores extranjeros de nacionalidad haitiana, muchos de los cuales estaban a cargo de los estacionamientos y de otras obras al interior del campo. En otras investigaciones, las personas de nacionalidad haitiana han sido extremadamente útiles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus propias creencias, ellos no pueden convivir con cuerpos cerca de personas fallecidas, asesinadas o enterradas. Y en otras investigaciones que hemos conocido, siempre han colaborado y siempre han entregado información que ha resultado útil para ubicar a personas secuestradas, extraviadas o asesinadas. En esta investigación, hasta ahora, sabiendo expresamente que allí se desempeñaban personas de esa nacionalidad, hasta ahora no vemos que se haya interrogado alguna, y era más de alguna. Ya, ahí interesante, perdón. Desaparecieron de alguna forma, no han tenido contacto, la gente que ha ido tampoco ahí a ese lugar las ha visto, ¿no? Exactamente, eso es lo que hemos sabido y se nos ha ido informando, que después de que este hecho ha ocurrido, esas personas no han sido más vistas en las faenas de ese campo o en ese lugar, y sería muy relevante que la Fiscalía y la Policía también dirigieran su interés sobre esos datos. Ahí permítame preguntarle, abogado, porque llama la atención que si estas personas efectivamente estaban trabajando aquel día, cuando usted dice el campo, es porque el Fundo Las Tórtolas es un restaurante, es un hotel, pero también es un campo en donde se hacen faenas agrícolas. ¿Por qué no se les tomó declaración en primer lugar? Se supone que se le tomó declaración a todas las personas que habían estado aquel día en el sitio. Y segundo, ¿qué le dicen a usted desde la investigación respecto a la duración del video? ¿Por qué no estarían el video completo según su propia curiosidad? Mire, sobre lo primero, precisamente ahora que nosotros estamos normalmente controlando la investigación y revisándola, vamos a insistir en esas otras tomas de declaraciones. Ignoramos por qué no se hizo al inicio. Probablemente esas personas no estaban en ese lugar, no sabemos por qué razón, si por su propia voluntad u otras, pero hay que ubicarlas. Yo creo que no va a ser muy difícil ubicarlas. Y en segundo término, respecto de los videos, hasta ahora hay que precisar y complementar lo siguiente. Nosotros solicitamos la entrega de 24 horas, la Fiscalía nos dijo que no, porque quería esperar la información que nos entregara en la CRIM Central. Nosotros insistimos con una reconsideración ante la señora fiscal regional, quien dio las razones por las cuales estimaba era mejor esperar a la CRIM Central, pero allí cuando nosotros volvimos a revisar esa decisión, volvimos a insistirla, porque hay dos sistemas, particularmente de licencias informáticas para extraer esos fragmentos perdidos, uno que se llama Witness, un programa en particular, que no están en la CRIM Central, cuyas licencias sí están en el laboratorio de Temuco. Por eso no tendría mucho sentido esperar un informe de la CRIM Central que va a llegar sin resultado y esperar de allí 3 meses más para que nuevamente Temuco nos diga si eso es extraíble o no, porque en ese tiempo la prueba sí se puede perjudicar. De allí entonces que nuestra insistencia tiene una razonabilidad de primer orden. Abogado, usted está diciendo algo que quizás no hemos escuchado. Ay, qué interesante. Me imagino que este grupo de haitianos que trabajaba ahí son o temporeros o personas que no necesariamente tienen papeles, pero lo que usted nos dice es que luego de ocurrida la desaparición de doña Ercira, ¿este grupo de haitianos habría abandonado la faena agrícola? ¿Ellos se fueron poco tiempo después de esta desaparición o cuando ya este caso comenzó a, de alguna manera, aparecer cada vez más en los medios? No sabemos si lo han abandonado, si los han alejado, pero el hecho objetivo es que no han vuelto a ser vistos. Mire, le voy a contar algo que en principio puede ser escabroso, pero forma parte de los estudios de criminología en relación con este tipo de delitos y en particular. En otros casos hay que remontarse a otras latitudes. Una de las creencias más antiguas de origen, digamos, africano, definitivamente, es la religión acholi. Parte de la religión acholi ha sido traspasada a distintas comunidades latinoamericanas afrodescendientes. Una de sus creencias fundamentales es de que un cuerpo enterrado que ha muerto en condiciones, digamos, no voluntarias, no de una muerte natural, una muerte violenta o producto de una injusticia,
si es que está cerca, atormenta a todos aquellos que están cerca y que son inocentes de esa muerte. Esto puede parecer santería, para algunos parecerle una cuestión tremendamente antigua o casi primitiva, pero es muy relevante. ¿Por qué? Porque ha explicado cómo en otros casos determinadas organizaciones desmembran a las víctimas, no solo para hacerlas desaparecer como evidencia, sino que porque en sus creencias un cuerpo desmembrado provoca que el alma busque esas partes y por tanto no atormente a aquellos que están cerca. En aquellos lugares donde se han encontrado cuerpos enteros de personas ejecutadas o asesinadas o muertas en condiciones injustas, los testimonios de las personas haitianas han sido extremadamente relevantes para... Pero en este caso entonces, usted, sin caer en detalles, en este caso usted cree que no se sabe, no han vuelto estas personas haitianas porque la misma creencia y quizás la posibilidad de que ellos manejan la información de que hay alguien ahí que fue enterrado, los hizo desistir de seguir trabajando ahí, para entender un poco la teoría. Podría haberlo hecho desistir, como podría haber provocado sacarlos del lugar precisamente para que no colaboren si son solicitados sus testimonios. De allí que hay una diligencia dentro de las varias, al menos 3 líneas distintas, que no han sido agotadas, sobre las que estamos reiterando diligencias y tal como dijo la señora fiscal regional, por ahora es muy conveniente mantenerlas en reserva. Abogado.